Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a la escuela número 152, a la escuela, diocesana de oración Fieles, cada sábado y en retransmisión también diferido cada domingo por la tarde en nuestro canal diocesano de televisión. Hoy el señor arzobispo nos va a presentar la oración de Tobit. Tobit pidiendo a Dios lo libere de la tristeza y de la aflicción a la que le están conduciendo la ceguera que ha sufrido. El pasaje se encuentra en Tobit 3, del 1 al 6. Él es el protagonista de un relato bíblico cuya historia destaca por su profunda fe y compromiso con la ley de Dios, incluso en tiempos de exilio y adversidad. Entre los aspectos más destacados de su vida se encuentran fidelidad y caridad, adversidad y pruebas, intervención divina y redención y el legado de la fe. La vida de Tobit se convierte en un testimonio de perseverancia, fe inquebrantable y la recompensa que llega al mantener una conducta recta. Características de la oración de Tobit en el capítulo 3. La oración de Tobit en este capítulo es un lamento personal que expresa angustia, sufrimiento y el deseo de encontrar descanso en Dios. Sin embargo, a pesar de su dolor, Tobit mantiene su fe y reconoce la justicia de Dios. A continuación, les resumo cada parte de esta oración. Primero, la tristeza de Tobit. Lleno de tristeza suspiré y lloré, y en mi angustia oré diciendo. Tobit comienza escribiendo y describiendo su estado emocional, su llanto, suspiros, y muestran que está profundamente afligido. Su situación es difícil, ha quedado ciego, ha sido despreciado por su propia esposa y siente que su vida no tiene sentido. Segundo, reconocimiento de la justicia de Dios. Señor, tú eres justo y todas tus obras son justas, todos tus caminos son misericordia y verdad. Tú juzgas al mundo. Aquí Tobit reconoce que Dios es justo y misericordioso, aunque sufre, no culpa a Dios, sino que reafirma que todo lo que Él hace es correcto. Esto es similar a la actitud de Job, quien también sufrió, pero reconoció en su vida la soberanía divina. Tercero, la petición de ayuda y reconocimiento del pecado. Ahora, Señor, acuérdate de mí y mírame. No me castigues por mis pecados, ni por mis errores, ni por los de mis padres, porque no hemos obedecido tus mandamientos y nos has entregado al saqueo, al cautiverio y a la muerte, y hemos sido motivos de burla y escarnio ante todas las naciones en las que nos has dispersado. Tobit le pide a Dios acá que se acuerde de él, que lo mire y no lo castigue más. No solo reconoce su propio pecado, sino que también menciona a los de sus antepasados. Se hace así eco de la idea bíblica de que el sufrimiento del pueblo era consecuencia de su infidelidad a Dios. Aquí Tobit no se victimiza, sino que acepta que el sufrimiento forma parte de un castigo justo debido a la desobediencia del pueblo de Israel. Cuarto, aceptación del juicio de Dios. Ahora, Señor, grandes son tus juicios, porque no hemos actuado conforme a tus mandatos ni nos hemos portado fielmente delante de ti. Aquí Tobit reafirma que los juicios de Dios son grandes y justos. Reconoce que el pueblo no ha sido fiel y que su sufrimiento es una consecuencia natural de su alejamiento de Dios. Este es un tema recurrente en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo es fiel, Dios lo bendice, pero cuando se aparta de sus mandamientos, enfrenta dificultades. Y quinto, deseo morir y entrega a la voluntad de Dios. Ahora, Señor, haz conmigo según te parezca. Mándame partir de esta vida para que yo me disuelva en la tierra. Más me vale morir que vivir, porque he oído injurias que me llenan de tristeza. Señor, mándame ahora salir de esta tribulación y llévame a la morada eterna. No apartes de mí tu rostro. Tobit expresa aquí su deseo de morir. No porque haya perdido la fe, sino porque su sufrimiento es demasiado grande. Se siente humillado y sin propósito. Y sin embargo, incluso en su desesperación no exige nada de Dios, sino que se entrega a su voluntad. Haz conmigo según te parezca. Esta actitud recuerda a otros personajes bíblicos como Job, Elías e incluso Jonás, quienes en momentos de crisis desearon la muerte.
pero sin perder su confianza en Dios. Al final de la oración es una súplica de esperanza. Pide que Dios no aparte su rostro de él, lo que significa que a pesar de su sufrimiento sigue confiando en el amor y en la misericordia divina. Como conclusión, un lamento lleno de fe. La oración de Tobit así es un ejemplo de confianza en Dios en medio del sufrimiento. Aunque siente que su vida ha perdido sentido, no se rebela, no maldice a Dios, sino que reconoce su justicia. Su deseo de morir no es por desesperación absoluta, sino por la sensación de no tener ya propósito. Aún así, deja su vida en manos de Dios. Su oración anticipa el giro de la historia. Aunque en este momento Tobit sufre, Dios intervendrá para restaurar su vida, devolviéndole la vista y la felicidad. Hermanos, esta oración nos enseña que incluso en los momentos más oscuros debemos confiar en Dios y en su justicia, esperando con paciencia siempre, siempre, siempre en su misericordia. Escuchemos ahora a nuestro profesor bíblico que nos dé las líneas y exégesis de este pasaje. En esta semana seguimos un poco en esta estela sapiencial y afrontamos una historia de las que técnicamente llamamos didácticas. La narración de un personaje, bueno, en este caso dos, padre e hijo, Tobit y Tobías, cuyos acontecimientos nos transmiten como una moraleja, una enseñanza de cómo vivir. Hoy nos centraremos en el padre, Tobit, el próximo día en el hijo, Tobías. Tobit, este sí, se nos da la ascendencia total y se nos dice de quién es hijo, de quién es nieto y de quién es bisnieto. Y se nos sitúa en una tribu muy concreta, la tribu de Neftalí. Es más, incluso el inicio del libro nos da las coordenadas temporales. Nos situamos en el gran dominio del imperio asirio, concretamente en la época del emperador Salmanasar, que llega al poder y ya ha sido ejecutada el primer exilio, el exilio del Reino Norte. Por tanto, tenemos a este Tobit, que es de los primeros exiliados del Reino Norte. Sabéis que entre el Reino Norte y el Reino Sur, desde la división, hay una cierta batalla. Y los reyes del Reino Sur son presentados como más buenos y fieles a Dios, mientras que los del Reino Norte son todos mínimo heréticos o cismáticos. Sin embargo, este Tobit, que pertenece a las tribus del Reino Norte, aparece como modelo de fe. De hecho, su nombre, Tobit, ya es muy significativo, porque significa mi bien, mi bondad. De alguna manera, su padre, cuando le pone este nombre, está aludiendo a la santidad y a la bondad de este hombre. Una bondad que tiene tres implicaciones muy interesantes. La primera de ellas es que es una bondad perseverante. Hoy día lo llamamos heroico. Cuando sabéis que se estudia la vida de un hombre con fama de santidad o mujer, lo primero que se hace es el estudio de las virtudes heroicas. Y cuando el Papa aprueba ese decreto, empieza a considerársele siervo de Dios. Pues bien, la presentación que la Sagrada Escritura nos hace de Tobit es de un auténtico siervo de Dios, porque en el exilio practica las obras de caridad y misericordia, y esto incluso aunque le haga sufrir. Una de las obras de misericordia sabéis que es enterrar a los muertos, y pues ante un judío fallecido, asesinado, y viendo que nadie lo entierra, se lía la manta a la cabeza y allá que va a enterrarlo, porque es una obra de justicia. Ahora, este acto de bondad y misericordia le genera difamación, cárcel, castigo. Lo lógico es que hubiera dejado de practicar la caridad. Pero ante una nueva ocasión, en la que tenía la mesa preparada para ya disponerse a comer, su hijo le dice: papá, hay uno de los nuestros que yace en tierra y no hay quien lo entierre. Y ella deja la mesa puesta y, olvidándose de lo que había sufrido por haber ejercido esa misma obra de caridad,
vuelve a practicarla. Heroica, pero heroica hasta grado sumo, porque cuando llega a casa y termina de comer, se sienta, se tumba a echar la siesta, a lo mejor Tobit era un poco español, y desgraciadamente, en lugar de Dios pagar su bondad, date que un pájaro hace caer sus excrementos en los ojos de Tobit, dejándole ciego. Lo lógico sería preguntarse, ¿así premias Dios a tus amigos y a los que te son fieles? Sin embargo, Tobit bendice a Dios. Bendigo al Señor que hace justicia. No lo entiendo por qué me ha pasado esto, pero Dios es justo. Ya lo entenderé. Lejos de mí maldecir a Dios. Lejos de mí dudar de los planes de Dios. Y este es el texto con el que hemos comenzado esta catequesis, esta bendición de Dios, ensalzando la justicia, aun a pesar de haber recibido males a causa de bienes. La bondad de Tobit no solo es perseverante, heroica, es una bondad que se transmite. El libro de Tobías es precioso porque aparece un padre educando a su hijo con el ejemplo. Y en determinadas ocasiones aparece insistentemente involucrado en la educación de su hijo para que sea un israelita de verdad, fiel al Señor. Y cuando Tobías, el hijo, aunque de eso se hablarán la semana que viene, en los momentos de duda recuerda esas enseñanzas de su padre que le ayuda a practicar el bien. Finalmente, la bondad de Tobit, el padre, se refleja en la oración. Por 3 veces, Tobit ora en el libro. La primera es cuando sufre el mal, y es: nada puede apartarme del amor y de la bondad de Dios, ni siquiera el mal y el sufrimiento. Cuando el hijo emprende el viaje y trae el antídoto para curar a su ceguera, y le recobra la vista y puede ver a su hijo con salud, además con esposa, de nuevo bendice a Dios. Reconoce en la oración la bondad de Dios, que ha estado grande conmigo, que me ha sanado y me ha devuelto a mi hijo. Y finalmente, cuando ese amigo, compañero misterioso de Tobías, se revela como Rafael, el ángel de Dios, Tobit, y con su hijo bien educado, ensalzan a Dios y la grandeza de Dios, que ha tenido a bien cuidarles providentemente con la presencia de este ángel. Y es un cántico a la providencia y al cuidado de Dios. La bondad de Tobit, por tanto, es reflejo de la bondad de Dios. Incluso, aunque a veces pueda haber elementos que no nos cuadren y parezcan males, pero Dios siempre es el Salvador y propiciador de bien, y sobre todo es aquel providente que nos cuida. Pues como Tobit, reconozcamos la bondad de Dios, y así, ¿sabéis cómo llama a su hijo? Tobías. Es exactamente el mismo nombre, Tob, bien, bondad, pero tiene un nombre propio. Ya no es mi bien, mi bondad, mi bueno, sino que el nombre que pone a su hijo es: el Señor es bueno. Pues con Tobit reconozcamos al único bueno, así lo dice Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Y cantemos, bendigamos a Dios por su bondad. En nuestra escuela diocesana de oración aprendemos a orar orando, no tenemos otro objetivo, ¿no? Y este año, con los grandes personajes, los últimos que nos están tocando, Job, incluso otros profetas, destacan un poco también lo que vamos a ver hoy en el hijo de Tobías, Tobit, que es un apasionante hombre de oración y que recoge muchas de nuestras actitudes en la oración. Muchos de los que estáis aquí orando, porque en la Escuela Diocesana de Oración tenemos este objetivo, ¿no? Aprender a orar orando. Era esa expresión
tan hermosa de San Juan Bosco, cuando le decía: ¿y cómo aprenden tus chicos a nadar? Dice: yo les tiro al agua. ¿Cómo aprendemos a orar? Orando. Nos tenemos que tirar al agua de la oración, si no, nunca sabremos orar. A orar se aprende orando, como a amar se aprende amando, como a vivir se aprende viviendo. Y esto es un poco lo que recogemos en estos grandes personajes de la Biblia. En el libro de Tobías, número 3, aparece la oración del hijo de Tobit, que tiene como 3 características. La primera es una oración de tristeza. O sea, él está metido, porque se ha quedado ciego, en un ámbito de una gran tristeza. Decía San Agustín que Dios lo que más odia después del pecado es la tristeza, porque la tristeza siempre nos predispone al pecado. Casi siempre que pecamos es porque estamos tristes. Por eso es muy hermoso tratar el tema de la tristeza en nuestra vida de relación con Dios, que es un sentimiento muy humano y que a veces no depende de nosotros, ¿no? Cuando San Ignacio de Loyola desarrolla en sus ejercicios espirituales el estado y las mociones del espíritu, habla de la tristeza, o él habla de consolación y desolación. La desolación sería la tristeza, que es cuando tenemos en nuestra vida tendencia siempre falta de fe, falta de esperanza, falta de caridad. Y dice San Ignacio que cuando estamos tristes tenemos tendencia a cosas bajas, a las cosas bajas. Cuando tenemos consolación, alegría, es aumento de fe, aumento de esperanza, aumento de caridad, y tendemos a las cosas sublimes, a la santidad pura y dura en el seguimiento de Jesús. Por eso vamos a hablar de la tristeza de Tobit en la oración. Después, segundo, la ceguera. ¿Qué significa la ceguera? Él es verdad que se queda ciego. Podéis leer el texto de Tobías 3. Es un texto que os recomiendo siempre que se rece porque es de una gran sabiduría. Tobit experimenta que está ciego. La ceguera se puede enfocar en algunos aspectos en la Biblia como una especie de castigo de Dios. A mí no me gusta nunca utilizar esta palabra, porque la palabra castigo en Dios siempre nos remite a una especie como de venganza de Dios con nosotros. A veces hemos transmitido eso a la gente: tú haces esto, verás cómo Dios te castigará. Como si Dios tuviese amor propio, y Dios no tiene amor propio, eso es propio de nosotros. Nosotros sí nos podemos vengar, porque no vivimos el amor con esa profundidad y con esa sabiduría y con esa, podríamos decir, esa amplitud que la vive el Señor. Dios es amor, así define Primera de Juan 4:8, así define a Dios. Dios es amor. Dios es amor y su oficio es amar. Pero es verdad que ¿cómo va a vivir en su experiencia de Dios, o cómo vive Tobit esa experiencia de ceguera? Pues tiene que vivirlo como un itinerario espiritual, es decir, no como un castigo de Dios, lo va a decir, no como una especie de venganza de Dios, sino lo tiene que vivir como una experiencia en su vida de un camino de conversión. Esa sería la ceguera. ¿Sabéis quién puede ayudarnos desde el Nuevo Testamento a esta experiencia? Que lo vamos a ver, San Pablo. San Pablo, cuando se queda ciego camino de Damasco, que iba realmente persiguiendo a los cristianos, se convierte la ceguera en un camino de conversión. Como no veía nada, dice San Pablo, como no veía nada, tuve que ser cogido, tomado de la mano. Me tomaron de la mano. Y como no veía nada, como un niño, me tuvieron que llevar. Y fue Ananías, aquel presbítero de aquella comunidad, el que aquella ceguera, aquella oscuridad, la va a iluminar y sobre todo la va a enfocar, y por eso al final acaba viendo otra vez hacia la luz que es Cristo. Podríamos decir un poco que esa luz que es Dios, también en Tobit, y esa luz que es el Señor en Pablo, es como un itinerario hacia la luz pascual, es decir, hacia la plena revelación del amor de Dios en su corazón. Es un camino de conversión.
Y la tercera clave de Tobit es la humildad. Es decir, ante la tristeza que tiene su corazón por una experiencia que le desborda. Yo repito mucho en nuestra Escuela Diocesana de Oración que solamente podremos digerir muchas cosas en nuestra vida si somos hombres y mujeres orantes, contemplativos en la vida, si nos ponemos en sintonía con el amor de Dios, si nos ponemos a remojo en el amor de Dios, saldrá toda nuestra vida, todas nuestras a veces suciedades y dificultades, pero viviremos en esa profunda conversión de haber conocido el amor de Dios. Por eso la tercera clave de Tobit es la humildad. Quien es humilde se mete a Dios en el bolsillo. Yo lo he repetido hasta casi la saciedad. No creo más que en la santidad de los humildes. Quien es un soberbio, no me huele a mí eso a santidad. La santidad es siempre el adorno de tu casa, como dice un salmo. La santidad es siempre la humildad. Y es más, San Francisco de Asís llega a decir, y eso lo vive Tobit, que ninguna virtud la acepta a Dios si no está cimentada en la humildad. Incluso muchas otras virtudes que podíamos decir, como no estén cimentadas en la humildad, pues realmente es muy difícil. Por eso el hombre orante es un hombre humilde. Y eso lo vemos en Tobit. Tobit era un hombre, después de esa experiencia de tristeza, de ceguera, de que casi, como le pasa a Job, no se rebela contra Dios, pero toca esa frontera, como nos pasa a nosotros, ¿no? Pues mira, me dice que Dios me quiere mucho. Hace unos días leía algunos escritos inéditos de la Madre Teresa de Calcuta y cuenta ella con mucha gracia, Santa Teresa de Calcuta, cuenta de que un día se encontró con una persona allá en Calcuta de los que estaba sufriendo muchísimo, un sufrimiento tremendo, ¿no? Y le dijo a la Madre Teresa de Calcuta, esos son los besos de Dios. Y dice que le contestó con mucha gracia a aquel que estaba sufriendo, le diga usted a Dios que no me bese tanto, ¿no? Entonces lo entiendo, lo entiendo porque cuando uno sufre mucho, no está para muchas lindeces espirituales. Cuando uno sufre mucho, no está para muchas lindeces espirituales. Está, pues, para soportarlo y llevarlo, más que soportarlo, no me gusta esa palabra porque sería como una carga, pero sí para llevarse como puede. El sufrimiento se ofrece antes de que llegue y luego que pase cuanto antes. Porque cuando uno está sufriendo, que es lo que le pasa a Tobit, no está uno para muchas lindeces espirituales, no está para muchas consideraciones pías, está para permanecer en el amor de Dios. Como cuando uno está en la oración, como puede pasar a vosotros, me pasa a mí en mis ratos largos de oración diaria que yo tengo, ¿no? Pues a veces no siento nada, a veces me aburro, y le suele pasar a veces a los jóvenes, o los que empiezan en la oración, los principiantes, pero a veces también a muchos jóvenes, es que si no siento nada delante de Dios, es una hipocresía estar con el Señor. ¿Qué va? Cuando yo no siento nada delante del Señor, es cuando más le amo, porque estoy permaneciendo en su amor por puro amor. Cuando yo estoy triste y permanezco, o cuando me siento ciego como Tobit, o cuando en mi humildad descubro cantidad de cosas que no, pero permanezco delante de una presencia. Lo he dicho muchas veces. Hace unos días daba una conferencia en la universidad sobre la encíclica Dilesis Nos y se me acercó una señora al final y me dijo, ¿cómo puedo yo orar cuando me pongo delante del Señor, delante de la Eucaristía está Jesucristo, me dirijo a la Trinidad, rezo a María? Yo digo, mire usted, la oración se inicia con una presencia de Dios, presencia trinitaria, una presencia. Segundo, se vive en esa presencia. Y termino y concluimos viviendo siempre una presencia. Es lo que en la tradición de la Iglesia se ha llamado siempre vivir en la presencia de Dios. Cuando salgo a la calle, cuando estoy en mi trabajo, que no significa que esté orando siempre en el sentido explícito de la palabra, sino significa que cuando yo me pongo delante del Señor, empiezo con una presencia, continúo con una presencia y lo vivo en una presencia. Vamos entonces a hacer esta catequesis que estamos ya haciendo después de la introducción que nos han hecho en la oración de Tobit, el hijo de Tobías, en el texto de Tobías 3. Hay más textos.
Lo primero que se descubre es una oración que vive Tobit con mucha tristeza. Tobit lo está pasando muy mal, lo está pasando canutas. A mí cuando estudié a fondo la vida del hermano Rafael, San Rafael Arnaiz Barón, que ha tenido y que tiene tanto atractivo en la gente como un contemplativo y un orante, el gran descubrimiento de este hombre para mí fue que ha traducido al lenguaje sencillo de la calle la experiencia de Dios y la oración. Claro, uno lee a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, quizás Teresita de Lisieux está más cerca de nosotros, pero descubre que esto es un águila que vuela por altos vuelos, y sobre todo qué lenguaje. A veces no entiendo ese lenguaje, ¿no? Quizás porque también son hijos de su época a la hora de escribir y de transmitir lo que están viviendo. Pero cuando uno lee al hermano Rafael, que está más cercano a nosotros, y te dice: hoy he rezado, las estoy pasando canutas, todos sabemos lo que es. No he sentido nada en la oración, lo sabemos. Me he puesto a escribir y me he puesto a pintar en la oración porque me ayuda a unirme más a Dios. Precioso. Eso nos pasa a nosotros también. Por eso, ¿qué significa lo primero esa oración de tristeza? Que la tristeza forma parte también a veces de lo que nos invade en nuestro corazón. No vamos a estar a veces tristes pues por nuestra falta de coherencia, por la guerra, por los sufrimientos, por la enfermedad, como le pasa a Tobit. Tobit, claro, de pronto tiene la ceguera, tiene esa experiencia de quedarse ciego, como lo explica, leed el texto precioso y os ayudará mucho. Y hay una tristeza que invade su corazón. La tristeza forma parte de nuestra vida, pero no nos tenemos que dejar llevar por la tristeza. Es verdad que, como dice San Agustín, Dios lo que más odia después del pecado es la tristeza, porque la tristeza nos predispone al pecado. Pero es importante saberlo integrar en nuestra vida, el sufrimiento, el dolor, el problema. Pues, y vivir esas tres claves de la oración que siempre os repito, ¿no? Cuando uno está delante del Señor aquí en la Eucaristía, en la oración, lo primero siempre es decirle al Señor: queremos ver a Jesús, es que quiero contemplar, queremos estar con la Trinidad. Segundo, en ti confío. Le vuelve loco al Señor. Confío en ti, corazón de Jesús, en ti confío. La oración, no hay una oración, sino hay una confianza, aunque esté lleno de tristeza y de desaliento y de desánimo, ¿no? Las tres D más peligrosas de la vida espiritual es la D del desánimo, la D del desaliento y la D de la desconfianza. Y eso lo provoca siempre el enemigo, el diablo. Y la última palabra que a mí me encanta en mi oración, todos son bíblicas, todos están basadas en el Evangelio, es: tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero. Eso es lo que vuelve loco al Señor y al amor de la Trinidad. Tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué no vas a saber tú de mi vida? Pues tú lo sabes todo. Por eso Tobit nos enseña a integrar la tristeza cuando a veces forma parte de nuestra vida, sobre todo cuando hemos vivido una experiencia que nos desborda, la enfermedad, la muerte, una situación que no esperábamos, realmente momentos en los cuales uno se pregunta: ¿por qué, Señor? Y el Señor nunca nos va a preguntar el por qué, sino nos va a preguntar el para qué. Mirad, hay un libro de Carlo Carretto que leí yo hace muchos años, italiano, que fue, al final terminó siendo hermanito de Jesús, hermanito de Foucault, hermanito del Evangelio, allá en el Sahara, que escribió libros que son muy importantes para la oración nuestra, ¿no? En este momento, en lo que podríamos llamar en nuestro tiempo, ¿no? ¿Quién no ha leído Cartas en el desierto de Carlo Carretto, Mañana será mejor, Más allá de las cosas? Pues tiene un libro que no es tan conocido, que se titula ¿Por qué, Señor? Y él explica el tema del sufrimiento, que a la luz de Tobit nos puede ayudar. Él dice que cuando se marcha al desierto a la oración y hace el noviciado durante 10 años en el Sahara, dice que la experiencia que tenía era que él quería a toda costa, él era italiano, pues quería formar, cuando llegase de su experiencia religiosa, volver a Italia y formar allá, que al final lo hizo en Spoleto, cerca de Asís,
hacer una especie de casa de espiritualidad, de ermitas, donde los jóvenes, pasaban miles de jóvenes, fuesen a orar, sobre todo los fines de semana, ¿no? Sobre todo, decía él, aquellos que bajaban de los Apeninos un domingo por la tarde y muchas veces no tenían ninguna oferta de oración, ni de la Eucaristía, ni de rezar con ellos las vísperas, y él quería sobre todo esos miles de jóvenes que bajaban de los Apeninos, que hubiese en aquel lugar algún lugar para poder orar. Y esa era la ilusión que tenía Carlo Carretto, pero estando en el noviciado sentía muchas veces que una pierna se le paralizaba, y uno de los compañeros, que era médico, y por supuesto totalmente, le puso una inyección para ver si se le solucionaba, pero estaba en mal estado, quizás por el calor del desierto, y le dejó cojo para toda su vida. Claro, él pensaba en este libro, ¿por qué Señor lo explica? Pues menuda gracia me ha hecho a mí el Señor, claro. Yo que tenía en mi vocación el deseo de atender y acompañar a los jóvenes que bajaban y subían a la montaña y allí ofrecerles en Spoleto, allí en aquel lugar tan bonito, cerca de Asís, una experiencia orante. Y él dice, fijaros qué bonito, no hay que preguntarle nunca al Señor el por qué, hay que preguntarle el para qué. Y dice él, ¿para qué? Para mí me lo ha solucionado, porque no me impidió absolutamente nada aquello que yo había vislumbrado en mi vida. Y llego de hermanito de Jesús, llego allí de hermanito del Evangelio, fundo este precioso lugar allí en aquellas colinas verdes de la Esperanza y se ofrece. Muy bien. Él estuvo dando un retiro en el Colegio Español antes de llegar yo el año, y dicen todos los que estaban allí que cojeaba, dejó cojo para toda su vida Carlo Carretto, ¿no? Pero fijaros qué hermoso es esto, ¿no? Es decir, es para no instalarse en la tristeza. Porque Tobí podía haberse instalado en la tristeza. Me han salido las cosas mal, parece que Dios se ha reído de mí, ¿dónde está ese Dios bueno? Ahora me quedo ciego, como Carlo Carretto. Resulta que me voy al desierto porque yo quería seguir trabajando en Italia con los jóvenes, sobre todo en aquella zona donde bajaban miles de jóvenes de los Apeninos para ayudarles, para enseñarles a orar, para descubrirles el sentido de la fe, para explicarles que también la Iglesia permanece con ellos y está con ellos. Y resulta que cojo. Bueno, o Tobí ciego, pero no se instala en la tristeza, aunque tiene experiencia de tristeza. Y es muy corriente y muy normal que le preguntemos a Dios. Y es muy normal que le digamos al Señor por qué. Y el Señor nos responderá el para qué. Eso es la oración muchas veces. Permanecer delante de una presencia, decirle al Señor, quiero verte, quiero contemplarte, en ti confío, Señor, en todos los momentos de mi vida, no tengo ningún interés en marcharme lejos de ti, como dice un teólogo en unas oraciones que tiene muy hermosas. A veces, Señor, estoy tentado de marcharme de tu lado, pero cuando llevo el quinto paso, vuelvo y digo, ¿dónde voy a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿A dónde voy a ir? ¿Me vuelvo a marchar de la casa del Padre? ¿Para qué? ¿Para acabar comiéndome las algarrobas de los cerdos? Me levantaré e iré a mi Padre. Segundo, Tobit nos enseña la ceguera como camino espiritual en la vida de oración. La ceguera que no es el castigo de Dios. Nosotros no podemos utilizar la palabra castigo en Dios porque es muy delicada esta palabra, muy delicada. Más bien hay que utilizar la palabra que se traduce a algunos textos, sobre todo de Pablo, ¿no?, como una pedagogía de Dios con nosotros. Vosotros entendéis que si un padre le quita a un niño o le dice en un momento, hijo mío, como te vuelvas a asomar al balcón que te puedes caer, es que Pero vosotros entendéis que esa amenaza del padre es un castigo como desahogo personal para decirle, para aplastar. No, es una pedagogía que Dios utiliza con nosotros para que descubramos plenamente el sentido de nuestra oración y de nuestra vida. La ceguera se convierte en Tobit en un camino de conversión, como se convierte en Pablo.
cuando va camino de Damasco, persiguiendo a los cristianos, y se tiene que encontrar con aquel Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que en el fondo es el planteamiento que a mí me parece que cambia nuestra propia vida y nuestra propia existencia, ¿no? Saulo, Saulo. La ceguera se convierte en un camino de conversión, en un camino en nuestra propia vida de que esa ceguera nos va a abrir a la luz que es Cristo, como le pasa a Pablo. Parece increíble que encontrándose con la luz que es Cristo quede ciego, pero es un ciego, queda ciego pero como deslumbrado. Todos hemos tenido experiencia de mirar directamente cuando éramos pequeños al sol y decir, uy, no veo nada. Pero luego, poco a poco, volvíamos y veíamos incluso mucho mejor. Es esa experiencia que uno tiene y que le pasa a Tobí. Tobí se queda ciego. Tobí protesta a Dios. Tobí dice, ¿por qué, Señor? Pero Tobí tiene que descubrir que ese camino es un camino espiritual, es un itinerario de conversión, es hacia la luz que es el amor de Dios. Él no reniega de Dios, no se enfrenta a Dios. Por supuesto, como conoce a Dios, aunque la revelación plena de Dios, de la Trinidad, va a ser Jesucristo, ¿no? Que es el que nos ha revelado en plenitud el amor de Dios. Pero es verdad que en esa experiencia de sufrimiento y de dolor, él tiene que experimentar en su vida esto tan hermoso como lo que significa que tiene que, como nosotros, a veces nuestras oscuridades, nuestras cegueras, nuestros cansancios, nuestras tristezas, son a veces, cuando los asumimos desde el Señor, son un itinerario hacia la luz pascual. Es como hemos enfocado nuestra Cuaresma, hemos bajado del monte Tabor, de la transfiguración, y ahora con el Señor, con Jesús, caminamos hacia Jerusalén, donde se va verdaderamente a vivir ese centro y cumbre de nuestra vida de fe, que es la muerte y la resurrección de Cristo, que celebramos en la Eucaristía. Y eso es el itinerario. Y este itinerario, antes de Jesús, antes de la encarnación del Verbo, hemos visto como muchos personajes lo están viviendo. Parecido a lo que vive Tobit, hemos visto hace poco en Job. Y también en Elías, el profeta, y más experiencia, que es esa misma experiencia en la cual a través de esa experiencia de ceguera, experiencia de oscuridad, el Señor esa oscuridad la encauza hacia la luz, que es el amor de Dios. Y esto tendríamos que pensarlo los orantes. ¿Cuántas experiencias tenemos en nuestra vida de oración de ceguera, de oscuridad, de dolor, de sufrimiento? ¿Y cómo tenemos que vivir esta experiencia de oscuridad, de dolor y de sufrimiento? Tenemos que vivirlo en este itinerario hacia la luz pascual. Tobit es un buen ejemplo de cómo el hombre o la mujer orante se sitúan delante del amor de Cristo y encauzan esa ceguera, esa oscuridad hacia la luz, de descubrir que aun en medio de tantos sufrimientos está siempre presente el amor de Dios. Y tercero, ¿qué nos enseña Tobit en su oración? Tristeza, como la vive, la ceguera, que no la ve como un castigo, sino como una pedagogía de Dios hacia el misterio de la luz pascual. Y por último y tercero, hacia la profunda humildad del corazón. La profunda humildad del corazón. No hay orante que no sea humilde. Si la oración no me va haciendo humilde, ¿qué es la humildad? Vivir en la verdad, decía Santa Teresa. ¿Y cuál es la verdad? Que somos lo que somos delante de Dios. Esa es la humildad. La humildad no es complejo. Hay gente que piensa, oye, que esta persona que humilde es. No, lo que está es acomplejada, que eso es distinto. Porque la humildad nunca hace de que tú desprecies los dones que Dios te ha dado. La humildad es destrozar en tu vida para vivir con los sentimientos del corazón de Cristo,
3 palabras que decimos mucho: yo no sirvo, yo no puedo, yo no valgo. Tú sirves, tú vales, tú puedes. Y eso te lo dice la profunda humildad del corazón. Y se lo va a decir a Tobí, que va a ser uno de los orantes de la Biblia fundamentales, donde nos va a encaminar hacia el misterio de un corazón humilde. Fijaros, cuando el corazón de Jesús solamente nos va a decir en el Evangelio que tenemos que aprender de Él, ¿a qué? A hacer milagros, a predicar, a ser un superhéroe, un super Rambo. ¿A qué nos enseña? A marcharnos con los esenios y ser muy penitentes, como hacían allí cerca del Mar Muerto. ¿Qué nos dice Jesús que tenemos que aprender de Él? ¿Qué nos dice Tobí? A ser manso para aceptar el sufrimiento, manso y humilde de corazón. Por supuesto que nuestra relación con el Señor lo pasamos canutas cuando llega el dolor y el sufrimiento. Hay que luchar contra el sufrimiento. No ha existido ninguna institución en el mundo como la Iglesia que haya luchado tanto contra el dolor, creando hospitales, creando dispensarios, yendo a esas misiones, trabajando para que sufrimiento incluso hasta a nivel del corazón humano y del espíritu y del alma. Uno piensa tantas instituciones que han surgido en la Iglesia para paliar incluso el sufrimiento y el dolor. Los hermanos de San Juan de Dios, los Camilos y tantísimas instituciones, por ejemplo, que están al servicio para ayudar a paliar el sufrimiento y el dolor del mundo. Por lo tanto, ante el sufrimiento y el dolor nosotros no nos ponemos con una actitud de decir, bueno, pues no luchamos contra ese sufrimiento y ese dolor, pero aprendemos a vivirlo con un corazón manso y humilde. Y mira, y esto es lo que hace que en nuestra vida de oración vayamos teniendo eso que decimos y que se dice de Gálatas 5 y que se ve también reflejado de alguna manera en lo que vive Tobit. La paz, la mansedumbre, el amor, la humildad, la magnanimidad. Todos esos frutos que os aconsejo que leáis Gálatas 5, que habla de los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va haciendo en nosotros su obra a través de los dones, que son 7, sobre todo el don de sabiduría, que es el mismo Espíritu Santo en nosotros como don, como regalo, y también a través de los frutos. A veces mucha gente pregunta, ¿y cómo sé yo que mi oración es buena? ¿Y cómo sé yo que mi vida espiritual agrada a Dios? ¿Y cómo sé yo si voy bien? ¿Y qué discernimiento tengo que tomar en toda mi vida espiritual? Vete a Gálatas 5, los frutos del Espíritu Santo. ¿Tienes paz? ¿Tienes paz? Porque el diablo no sabe dar paz. ¿Tienes alegría? Porque el diablo no sabe dar alegría. ¿Tienes amor? Porque el diablo no sabe dar amor. ¿Tienes esperanza? Es decir, que hay cosas que está clarísimamente en el discernimiento. Y esto lo vemos preciosamente reflejado, muy reflejado, en este texto de Tobit, ¿no? La profunda humildad del corazón de Tobit, que es capaz, Tobit en su vida, es capaz de descubrir pues este profundo amor de Jesucristo, este profundo amor de Dios Padre, este profundo amor Él desde el planteamiento del Antiguo Testamento, que es donde estamos, en el libro de Tobías. Él va a descubrir ya y adelantar muchos aspectos que en la oración cristiana Jesucristo va a corroborar, ¿no? Como esos frutos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va formando en nosotros los mismos sentimientos del corazón de Cristo. Por eso es tan importante y tan clave en nuestra vida la oración. Mirad, yo he repetido hasta la saciedad que solamente los hombres que son contemplativos y que tienen una profunda vida de oración son capaces de digerir los grandes retos, sufrimientos y problemas de nuestra vida. Probablemente quien no rece, quien no tenga oración, estará siempre atragantado, porque no será capaz de digerir ni la enfermedad, ni la ceguera, ni el sufrimiento, ni el dolor, ni la muerte, ni los problemas de la vida. Es verdad que para ser hombre orante hay que orar, para aprender a nadar hay que tirarse a la piscina, para ser un hombre de oración hay que dedicar mucho tiempo a Dios,
mucho tiempo a estar con el Señor. Y eso invertirás luego en el mejor servicio a tu familia, en el mejor servicio a tus hermanos, en el mejor servicio a los pobres, en el mejor servicio a los que sufren, en el mejor servicio a los amigos. Los que más se benefician de tu unión con Dios son los que están a tu lado, que lo notan también cuando estás lejos de Dios, porque te sale tu hombre viejo, tu mujer, realmente no con los sentimientos de Cristo, sino con tu egoísmo, con tu pecado, con tu sufrimiento, o con tu realmente dolor no asumido ni aceptado, ¿no? Por eso yo creo, y termino mirando a Jesús en nuestra oración, que Tobit nos enseña una oración para superar o para tratar de vivir con paz esa tristeza que a veces nos inunda el corazón cuando las cosas no nos van bien, cuando tenemos sufrimientos en nuestra vida. Nos ayudan a vivir todas nuestras cegueras, no como un castigo, sino como un itinerario hacia la luz pascual, como la vive Pablo. Se queda ciego, pero de excesiva luz. Él es verdad que es una experiencia física que tiene de esa ceguera, ¿no? Pero es verdad que es un camino hacia la luz, que es el amor de Dios. Y tenemos que a veces pasar por experiencias en nuestra vida de oscuridad y de sufrimiento. Y por último, la oración, cuando se vive en el espíritu de Tobit, que es el corazón manso y humilde de Jesús, que es el que hemos dicho que tenemos que aprender, cuando uno vive esa experiencia de corazón manso y humilde, pues es precioso porque uno descubre en esa mansedumbre y humildad del corazón, descubre algo para nuestra vida clave, y es que realmente eso nos hace profundamente humilde. Quien es humilde se mete a Dios en el bolsillo. Solo llega al corazón de Dios aquella persona humilde y sencilla, y que lo que busca al estar con el Señor es ponerse a los pies del Señor, como se puso María de Betania, o tocar su corazón, como hace Tomás después de su incredulidad, o como San Juan en la última cena, recostar la cabeza sobre el pecho de Jesús. Que yo vea, que te vea, que yo sienta tu saliva en mi ceguera, que hagas con mi polvo barro, que untes con tu barro en ella, que me laves con tu agua y que yo vea, que yo crea, que se encarne tu palabra en mi miseria, que se rompa mi vasija y el tesoro que hay en ella se derrame por el mundo hasta que crea. Que yo muera, que tú vivas otra vida en esta tierra, que se escuchen tus palabras, que se goce tu presencia, que te conozcan los hombres y te crean. Que yo vuelva a la casa de donde un día saliera, que me abrace con mi padre y que lloremos la ausencia de tantos años perdidos fuera de ella. Que me abrace con mi padre y que lloremos la ausencia de tantos años perdidos fuera de ella. Y como en cada escuela de oración, hoy se encuentra con nosotros doña Begoña García Sánchez, una mujer de parroquia, Aniover, que ya en 1977 fue por primera vez a Lourdes y allí la agarró
el corazón de madre, el corazón de la Virgen. Comenzó como peregrina y el año siguiente se incorpora como hospitalaria. Desde el año 79 pasa a formar parte del Consejo y ahí sigue trabajando. Ha sido responsable de jóvenes, responsable del equipo de mujeres y ahora es miembro de la Hospitalidad Francesa desde septiembre de 1984 con el compromiso de hacer un voluntariado de una semana cada año, el llamado Stage. Escuchamos ahora su testimonio. Soy Begoña García, de Año Verde Tajo. Tuve la suerte de que mis padres desde pequeña me educaran en la fe. Siempre he vivido en el seno de la Iglesia, con la que siempre he colaborado. En las distintas etapas he sido catequista, he pertenecido al coro de la Iglesia, participo en las lecturas y en cuanto se me pide y está en mi mano. Siempre he sido muy mariana. En mi pueblo se venera a la Virgen de la Vega y a la Soledad, sin olvidar a la Virgen del Carmen y a Santa Ana, como para no ser mariana. Hace más de 40 años, cuando se fundó en Toledo la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, tuve la gran suerte de que alguien me hablase de ella y de la peregrinación al santuario mariano. Me entusiasmó la idea de poder ayudar a los enfermos y me involucré en esta gran tarea. Desde un principio me engancharon para formar parte de la junta directiva de la misma y ahí sigo dando lo que puedo de mí. Creo firmemente que soy una privilegiada, pues la Madre me ha permitido peregrinar cada año acompañando a los enfermos y vivir con ellos el dolor y la esperanza. Y aunque parezca utópico, tengo que decir que es más lo que recibimos de los enfermos que lo que en realidad les damos. Aprendemos tanto de ellos. Seguro que muchas personas que estén viendo en estos momentos este testimonio saben que lo que digo es cierto. Y los que no lo hayan vivido, les invito a que lo hagan. Estoy segura de que no se van a arrepentir. Aprovecho para decir que la próxima peregrinación será el 29 de junio al 3 de julio y que a últimos de abril ya estará la propaganda en todas las parroquias de la diócesis donde se podrán pedir información y para la forma de apuntarse. Recordar que este año es la peregrinación diocesana con enfermos. La Madre nos espera en esta peregrinación de la esperanza. No podemos fallarla. Os esperamos a todos. Sois muy importantes porque no podemos olvidar que es la peregrinación diocesana y que la Madre está pendiente de nosotros y nos lleva a su destino. Muchas gracias. El testimonio precioso de nuestra hermana nos recuerda también esa oración que te lleva a los enfermos, a la Hospitalidad de Lourdes, que prepara ya su encuentro en junio con todos los enfermos y con todos los voluntarios y con todos los que trabajan al servicio de los que sufren, de los enfermos. Así que seguimos, no solamente orando, aprender a orar orando en nuestra escuela diocesana de oración, sino también a través de los grandes personajes de la Biblia, como hoy Tobí, pero también a través de estos personas como la hermana que nos ha dado este testimonio bellísimo, nos recuerda fundamentalmente cómo aprender a orar orando y aprender a orar en la vida.